Buenas tardes y bienvenidos desde Triana, Sevilla, desde mi tierra, a un tercer capítulo en el taller de un experto luthier, guitarrero, artesano, como es Andrés Domínguez, que me está haciendo mi guitarra nueva. En el primer capítulo vimos los pasos sobre cómo se construye una guitarra. En el segundo vimos todo el ensamblaje. También subí un tercer vídeo de preguntas y respuestas, pero en este tercer capítulo vamos a descubrir qué nombre le he puesto a la guitarra, porque lo ha grabado detrás del clavijero para conservar siempre ese recuerdo especial de un nombre. Darle un nombre a tu guitarra es algo muy bonito. También vamos a descubrir cómo es el paso de barnizar la guitarra. Una vez que ya está todo pegado, que ya está todo ensamblado, ¿ahora qué? Ha quedado precioso, así que si estáis listos, vámonos a verlo. Estoy ansiosa por ver los detalles que le está añadiendo a la guitarra, súper especial, por ver cómo va a sonar. En el primer capítulo pude probar una con las mismas maderas, pero es verdad que no hay dos guitarras iguales, entonces hasta que no la acabe y no la barnice en este último capítulo, no podremos conocer el verdadero sonido de esta guitarra, pero estoy segura de que va a ser un guitarrón. Bueno, Paola, pues ha llegado el momento. ¡Qué guay! La guitarra está terminada, ¡Qué ilusión! va a barnizarla. Para barnizar, que es este tercer capítulo, antes de acabar, ¿no? Claro. ¡Guau! ¡Preciosa! ¡Madre mía! ¡Qué bonita! ¡Hoy por Dios, qué color más bonito tienen! ¿Quieres que te la barnice así, su color? Pues mira, me encantaría, en verdad, ¿eh? ¿Le damos su color? Como mate, ¿no? O no, Brillo, pero con el color que tiene. natural de la madera. Pues estaría guay, ¿eh? Se pone un poquito tostado, Sí, ¿no? claro, Como mira, hecho. que le dejaría amarrearse sobre el arce blanco. Mm. Pero si cuando le dé barniz, pues se va a notar un poquito más. Pues en realidad me encantaría, ¿eh? Así, es muy original y muy... Le damos así su color, está muy bonito. Muy bonito. Así barnizar está muy bonito, ¿eh? Se podamos dejar todo natural. Pues sí, sí, sí. ¿El por qué? Porque así se aprecia más la belleza de la madera. De la madera, exactamente. El color se ve, pero no tanto, el color tapa. Yo los colores que doy son colores claritos, no son fuertes, pero yo he visto las guitarras esas coloradas que hay por ahí. Sí. Pues esas guitarras, yo he barnizado muchas guitarras y cuando le he quitado el barniz me encontraba otros préstamos que parecen ¿Sí? buenos, ¿sabes? De vetas negras, manchas, algunos nudos. El traste número 20. Y su puente a juego con la boca. ¡Guau! ¡Precioso! Y además con tu característica firma para el clavijero, ¿no? Qué bonito el clavijero. Precioso, la veta que ha cogido ahí, ¿eh? Es igual que el de la bella. Pero tiene como otra veta, ¿no? Una clase de ébano que hay, Sí, es muy bonito, las vetas son muy pequeñas. que lo hace de forma natural. Qué guay. Y cada detalle, esto es una virguería, ¿eh? El fileteado, qué bonito. Además, que no es solamente por aquí, es en cada esquina, en cada recoveco de la guitarra. ¿Tú sabes cuándo empecé yo a hacer esa filetería? El verano pasado. ¡Wow! O sea que llevas ya más de un año. Claro, el verano pasado acá. Increíble. O sea que esto tiene un trabajo. Artesanal. Esto hay que pegar los bloques, dejar que se seque ahí, después cortarlo a láminas. Vamos a descubrir el nombre de la guitarra, que está ya grabado. Habrá alguno que no le guste y otros que sí. El nombre ha ganado. Jacinta, porque me recuerda mucho a la calle San Jacinto, a Triana, a donde Andrés tiene el taller y a muchas cosas de aquí, de... Este barrio de mucho arte. Ay. Y él nació muchos artistas. Totalmente. Y además grabado de tu puño y letra, que es algo muy personal y muy especial. Me encanta. La guitarra de toda la vida ha sido con brillo. Claro, que tengas... O sea, es como está bonito. Pasa que ahora, pues bueno, hay gente que le gustan así, como hay gente que no le gusta la guitarra natural, no le Es muy bonito, la verdad. gusta la madera todo en su color, entonces Claro. te ves todos los detalles que tiene la madera, por ejemplo, mira la tapa, y te fijas, mira, todos los rizos que tiene la tapa, Sí. el espejuelo. Espejuelo. Eso es, aquí te canta la calidad de la madera. Una tapa así con espejuelo está la máxima calidad en madera. ¿Sí?
Fíjate que en el conservatorio hay una creencia de que si tiene vetas o tiene ese dibujo, es como de menor calidad. No, está ahí. Hay gente que tiene esa creencia y es al revés. La madera, cuando tú la ves y le ves esos rizos que tiene, los rizos que tiene, lo ves, hay posición. Sí, que se nota. De aquí, ves, mira, si lo ves de aquí, lo ves, ¿ves? Sí. El espejuelo, eso es, digamos que es como el corazón de la madera, ¿sabes? El corazón de la madera, claro. Entonces eso es la calidad, esto es máxima calidad. Cuando tú la tapas así con un espejuelo, esto está máxima calidad, ¿sabes? Qué bonito. Porque ahora voy a... Mira, si la ves aquí, Que mira. solamente darle... Mira. La guitarra así, Increíble. no hace un piano. Del sonido, ¿eh? ¡Apaga la llama! Esto se ve de Es increíble. ¿Eso también es el espejuelo Esto es... del arce rizado, ¿no? Que es así también. Claro, es igual, ¿ves? Esto es el espejuelo que tiene. Entonces esa es la calidad de la madera. Qué bonito. Date cuenta que nosotros los constructores de guitarra, por norma, intentamos de coger lo mejor. ¿Entiendes? Claro. Maravillosa. Y bueno, en este capítulo nos ibas a enseñar a contarnos el proceso de cómo se barniza, ¿no? Ya, sí, pues mira. Vamos a ver, ahora mismo la guitarra está para darle barniz, ¿vale? Entonces a esto hay que darle ahora, se le da un par de manos de tapaporo. ¿Y eso para qué sirve? El tapaporo sirve para que le hace un cuerpo a la guitarra, le hace como un escudo, digamos, ¿ves? Como una... No es plástico, o sea, le hace una capa. Sí. Entonces, por si luego le quiere dar color, eso protege para que no se manche, Vale. para que salga el color uniforme, ¿vale? Que se distribuya todo Exactamente. bien. Después tapaporo vale para tapar los poros. Ya la palabra lo dice, tapaporo, ¿vale? Para tapar los poros. Entonces se le da un par de manitas para que le cubra el poro y después ya en lo alto de eso o le da una manita de color si quiere color o le da ya la terminación, le da un par de manitas de terminación y ya dejarlo que se seque y en 15 días y más o menos se seca y ya darle brillo. ¿Y esto se pega antes o después del barniz? A ver, esto hay mucha gente que lo pegan antes, Ajá. pero yo lo que veo es un problema. Si tú pegas esto antes, estos rinconcitos, Claro, no llega bien ¿cómo lo cubre? el tapaporo también y demás. Claro, entonces yo lo he hecho de toda la vida así. Yo he barnizado la guitarra y al final le pongo el puente. Genial. Señalo el puente, le quito el barniz donde va a pisar el puente para que pegue la madera. Y ya está. Genial. Hay gente que lo hace con el puente ya pegado. Sí. Ya es gusto de cada uno. Y la gente que está loca preguntando, ¿esto qué es? ¿Una guitarra clásica o flamenca? ¿O qué diferencia va a tener de las otras guitarras? A ver, en la guitarra, en todas las guitarras flamencas y clásicas se puede tocar las dos cosas. Ajá, En la flamenca se puede tocar flamenco y clásico. claro. Todo depende de subir el hueso. Ajá. Porque los clásicos tienen que tener la guitarra un poquito más alta. Solemos tocar, sí, con más tensión, con más... Que no queréis que saque, sonido Sí. muy limpio. Entonces eso se puede hacer en una guitarra flamenca también. En una guitarra clásica pues exactamente igual, se puede tocar flamenco. Totalmente. Lo que le falta a lo mejor golpeador o... Por atrás nos dicen que le abomban. ¿Tú también abombas la tapa cuando quieres hacer una flamenca más...? Que la guitarra toda lleva... Algo de abombamiento, ¿verdad? Sí, sí que es verdad. La guitarra tiene bombe así y así. Sí. ¿Por qué? Pues te lo digo. Si esto fuese plano, cuando llega el verano, la madera pierde mucha humedad Claro. en verano. Entonces, ¿qué hace? Que esta curva que tiene aquí, Ah, claro. Eso es peligroso, ¿no? cuando llega invierno, sube. Entonces, esto digamos que es como una junta de hidratación. ¿Entiendes? Si fuera plano, se abre, ¿verdad? Claro. Después eso también vale para la acústica. Ah, también. Y también, claro, la tapa es exactamente igual. La tapa, si la ves, la tapa no es lisa. Tiene su bombeo. También en la tapa. Eso la gente no lo sabe, ¿eh? Eso la gente no lo sabe. Sí que es verdad. Sí. No es totalmente... Así también. ¿Eh? Sí, sí, sí. Tiene bombeo por las dos partes. Sí, Entonces eso forma parte de la acústica. claro. Y entonces también, Influye, ¿no? también tiene el mismo problema. Que si fuera plana, o si fuera de una pieza entera,
se abriría. Se abriría. A ver, así a simple vista no lo ves. Claro. Pero si tú coges un microscopio de esos que hay y observas, y tú observas, por ejemplo, tomas una medida un día de verano, y a lo mejor a los 5 o 6 días tomas otra vez la medida y ves que la tapa se puede. Sí. Porque eso tú no has notado en la guitarra, que hay días que la guitarra, qué bien suena la guitarra, ay, qué cómoda, que esto. Y hay otros días que está rara, que no te encuentras. ¿No? El movimiento de la madera, También se nota, la ¿verdad? madera se mueve, y entonces cuando se mueve afecta al sonido. Claro. Entonces afecta, una vez va bien, otra vez va mal. En los sitios que hay puerto de mar, por ejemplo, que hay humedad, en esos sitios la guitarra casi siempre suena bien. Ah, sí, ¿no? Casi Por la siempre. humedad favorece. Hombre, claro, recomiendo a la gente que cuando viajen no metan la guitarra en el maletero del coche, porque ahí se concentra mucha calor. Demasiado calor. Y entonces, no es bueno. ¿Los mercados europeos usan maderas mexicanas? Es una curiosidad que me comentan mucho. Mira, en México, en Paracho, ese pueblo, todo el mundo se dedica a hacer guitarra. ¡Wow! Eso tiene que ser precioso. Todo el mundo. Mira, yo tengo ahí una guitarra de Paracho, en la estoy arreglando. Anda. Ahí tú entras en Paracho y hay una redonda y hay una figura con una guitarra. Sí, como el pueblo de la guitarra. Sí, el pueblo de la guitarra. Qué bonito. Y esa gente utiliza madera de las mismas que utilizamos nosotros. Pero claro, todas no crecen en los mismos lugares, ¿no? No. A lo mejor vienen de Canadá o de Japón o de Lo piden Australia. igual que nosotros, al distribuidor, Claro. al proveedor. A los que se dedican a recolectar las maderas, es que todo el mundo no puede hacer... En México hay algún tipo de madera que a ellos les valen Sí, para hacer guitarra. pero será esa específico. Pero lo que es el palo santo lo tiene que comprar en la India o en Brasil. Claro, es lo que hay. En otro lado. Exactamente. Y el cedro pues, tiene que comprar en Honduras, en Brasil, palo santo de Madagascar. Es verdad, me Ahora, acuerdo de ese nombre. Ese palo santo lo han sustituido por el de río, porque como el río estaba prohibido, Claro. pues el de palo santo de Madagascar es casi igual. Pero las tapas las vienen de los Alpes, de Alemania, de Canadá, de cedro. El ébano, o de Camerún, el cedro, o de Brasil, del Líbano, de muchos sitios. El ciprés, el ciprés lo pueden encontrar por muchos sitios. Ese es más habitual. Eso es más habitual. La gente me pregunta que si tienes alumnos. Tengo 3 alumnos Anda. que trabajan solos ya en su casa, ¿no? Y entonces yo aquí viene mucha gente a preguntarme, Andrés, mira, yo me gustaría dar un curso, lo que pasa es que yo no quiero, porque a mí eso me quita mucho tiempo de mi trabajo. Claro. Por ejemplo, viene parte de cero, pues imagínate. Claro. Ahora, si ya, por ejemplo, mira, los 3 alumnos que tengo yo sabían hacer algo. Sí, Entonces, yo lo ponía, mira, a esto, y yo lo dejaba solo porque yo confiaba en que lo iban a hacer. Pero con una persona que aparte de cero tiene que estar... Aprende tantas cosas. Y ahora yo aquí, el trabajo mío, ¿cómo lo Sí. atiendo? No atiendo. He dado varios cursos en la escuela talleres. Lo que pasa es que claro, esto no es fácil de salir adelante, ¿sabes? Claro. ¿Y cuánto debe pasar para que la guitarra alcance su máximo potencial? La maraca es una cosa que se usaba antes porque no había otra cosa. Y eso es lo que había. No. Pero hoy actualmente hay una serie de barnices especialmente para instrumentos, que es el que utilizamos nosotros, que es poliuretano, que es un barniz que le da una terminación a la guitarra muy bonita, un barniz que protege mucho a la guitarra y no asegura. Ese barniz, para que se cristalice, necesita entre 6 y 7 meses. Ah, bien. Que se cristaliza, que se vuelva como un cristal. O sea que a partir de que recibes una guitarra que te has comprado nueva... Pero tú cuando te lleves esta guitarra, la guitarra va a sonar, tendrá su sonido, la guitarra tal como tú la vayas tocando va a ir cogiendo forma, cuerpo. Y cuando pasen 6 o 7 meses por ella, vas a notar que le ha cambiado el sonido. Y eso es verdad porque me ha pasado con las otras que me hiciste. Que la guitarra ya se mueve, ya se encaja, se pone, el barniz se seca, todo eso. Y entonces ahí cuando ya la guitarra empieza ya a coger su... Me preguntan también, ¿has tenido que inventarte herramientas que no tenías para la lutería de las guitarras? Muchos útiles. Sin ir más lejos, mira, este trocito de madera que tuve aquí, esto. Mira tú, ¿y esto para qué vale? ¿Esto para qué vale? Pues no me lo imagino, ¿eh? Bueno, pues mira para lo que vale. Mira, cuando tú haces el clavijero, cuando tú le haces la canal, esta
como esto va hecho a mano, Ah, entonces pues se queda a lo mejor algunos saltitos, algo. Entonces tú lo coges y haces así, y haces así, qué y arte. lo que hace es que lo planea y lo deja todo a la misma altura, ¿ves? Madre. Y eso es invento Andrés Domínguez. Claro, esto es un invento que yo me... Tienes que tener plantilla, por ejemplo, mira, la plantilla del puente, ¿ves? Una maderita con la que tiene el mismo largo del puente, señala los huesos, ¿ves? Los taladros, ¿ves? Y te da la medida exacta. Mira, esto, otra herramienta. Otra herramienta inventada Claro, para pegar el puente. esto se mete así. Ahí. ¿Ves? Se pone el puente aquí. Ahí. Guau. Esto tengo yo unos taquitos que se los pongo, aprieto y hay que pegar el puente. Ya se puede. Increíble. Me han preguntado también que de dónde es el arce rizado, que dónde suele crecer. El alce rizado se queda en Europa, alce europeo se llama. Sale a 5 milímetros de gorda. Eso hay que cortarlo bien porque luego la madera, tal como se va secando, va embebiendo. Claro, va menguando. Por eso vale, entiendo. Claro que vale también Madera lo que valen. Lo que valen, porque tú compras un árbol y empiezas a cortar y empiezas a salir allí nudos, ramas y esto. Y al final te ha costado dar un dineral y a lo mejor la has sacado ni la mitad de lo que... Claro. Le respondí a todas las preguntas, ¿no? Un montón de dudas que la gente ha dejado en comentarios. Eso. Hemos visto la guitarra y ya lo que queda es barnizar. Ya barnizada y poner las cuerdas y escucharlas. Que eso ya será dentro de poquito. Increíble. No creo que tardemos mucho en hacerlo, ¿vale? Qué ilusión. Y al final de mes creo que ya lo tendremos ya resuelto y ¡Wow! ¡Qué nervios! esperemos que salga de aquí una... Bueno, yo ya Guitarrón. de antemano te digo que sí. Va a salir un guitarrón. De antemano te digo que sí. Muchísimas gracias. Así que nada, a ver qué dicen tus seguidores del nombre, si les ha gustado o no. Les va a encantar. Y las explicaciones, bueno, las que hay, y ya sabéis, lo que queráis preguntar, os mandáis En a Paola. comentarios, dejáis comentarios. Y cuando venga la próxima vez a recoger la guitarra, pues daremos contestación a vuestras preguntas. Toma ya. ¿Vale? Ea, muchísimas gracias. No os olvidéis de suscribiros, dar me gusta, dejar vuestro comentario, vuestra pregunta para Andrés. Podéis encontrar su trabajo en su página web, dominguezguitars.com, y para reparaciones, para haceros vuestra guitarra nueva. Y nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias. Puedes también compartir el link de YouTube con tus amigos y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, hasta luego. Y ahora, mi gente, lo que estabais esperando, las empanadas argentinas. Yo no he visto nunca comida con el nombre puesto, pero me ha venido muy bien porque es que son las dos iguales, pues mira, ahora tienen el nombre puesto. Está buenísimo. Calle San Jacinto. Calle San Jacinto. La Jacinta. Mi guitarra nueva, la Jacinta. Por estas empanadas. No, hombre, por las empanadas nada más no. Pero yo también. Va por ustedes. Viva Argentina. Viva Argentina y viva Triana. Adiós.